Muy bien, y hoy para arrancar una nueva edición de Caminos y Destinos, este espacio de ciencia y tecnología en las mañanas de la radio de la Universidad Nacional de Lanús, vamos a de alguna manera retomar algo de lo que pasaba en nuestra edición del día de ayer cuando hablábamos de una especie que conocemos muy poco, que es la marmosa, un marsupial que habita en las zonas áridas de Mendoza, y que nos daba cuenta de que hay especies en este planeta que parece que lo domináramos todo, que lo conociéramos por completo, de las cuales o sabemos muy poco o bien ni siquiera sabíamos de su existencia. Una de esas tantas especies que habitan nuestro planeta y de la cual nosotros no sabíamos de su existencia hasta ahora es la protagonista de nuestra columna de hoy, porque investigadores del Instituto de Biología de Organismos Marinos, el IBIOMAR, que dependen del CONICET, lograron identificar una nueva especie de erizo de mar en aguas argentinas, un erizo que habita en lo que se conoce como el Cañón Mar del Plata. Y si le decimos Cañón Mar del Plata, usted se imaginará que está cerca de la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Plata. Bueno, sí, está a esa altura de la costa, pero está como 250 kilómetros mar adentro, donde termina la plataforma continental del mar argentino, que es básicamente ese terraplén de, póngale, 200 metros de profundidad, y arranca ya la caída hacia el Atlántico profundo, donde puede haber miles de metros. A este erizo lo encontraron allá por 2012-2013 en las campañas oceanográficas que se hacen con el buque Puerto Deseado, que depende del CONICET, y después de mucho estudiarlo lograron identificarlo como una especie nueva, especie que ha sido bautizada justamente en nombre a su sitio de hallazgo, es el Bathydiaris argentina. Y uno de los investigadores a cargo de su identificación está en comunicación telefónica con nosotros. Hablamos de Jonathan Flores, becario postdoctoral del IBIOMAR y del CONICET. Jonathan, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julia Mosley y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Jonathan, bueno, para arrancar la conversación, yo marcaba esto, ¿no? En la apertura del programa, que a veces damos por sentado que conocemos todo lo que habita este planeta y cada tanto nos damos cuenta que no. Digo, ¿qué es este erizo y qué representa para nuestro conocimiento de ese Atlántico Sur argentino este hallazgo, digo, en términos de entender cómo funciona ese ambiente en el que habita? Bueno, sí, en relación a lo que vos mencionabas, o sea, dar esa idea, hay muchísimo todavía que nos queda por conocer, que no a nivel de diversidad de especies, particularmente en los ecosistemas que son difíciles de explorar, y es profundo. Es Hola, Jonathan. muy particular. Jonathan, no sé si me estás escuchando, pero te estamos recibiendo con algunas interrupciones. No sé si estarás en algún lugar con mala señal. Ahí no sé si podés volver a comenzar con la explicación que nos estabas dando acerca de la dificultad de conocer. Hola, Hola, sí, ahí te escucho. ¿ahí me Sí, escuchás? yo no sé si podés retomar la explicación que nos estabas dando acerca de las complejidades de conocer o comprender esos ecosistemas y esas Hola. biodiversidades. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Hola. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Jonathan Flores, que es investigador postdoctoral del Instituto de Biología de Organismos Marinos, el IBIOMAR, que depende del CONICET, con quien queremos tener esta conversación para poner en valor lo que representa este trabajo, este hallazgo de esta nueva especie de erizo en el Atlántico Sur, diría yo, más que el mar argentino, porque estamos ahí, si bien estamos en aguas jurisdiccionalmente argentinas, ya no estamos en la propia plataforma, en esos 200 metros de profundidad, sino que ya viene el precipicio hacia el fondo profundo. Bueno, en esos cañadones, en el Cañón Mar del Plata, es donde fue encontrado este erizo. Jonathan, ¿ahí me escuchas bien? Hola, sí, ahora te escucho bien. ¿Ustedes? Perfecto, ahí te escucho bien. Nos decías que a veces es complicado conocer estos ecosistemas o que a veces es común encontrar nuevas especies porque hay algunos ambientes a los que es muy difícil llegar. Sí, claro, disculpas por la interrupción. La idea es esta, ¿no? En estos ambientes donde todavía se vuelve muy dificultoso poder acceder
a conocer, es muy probable que encontremos especies nuevas. Esto se da particularmente en nuestra parte de donde estamos en nuestro planeta, ¿no? En el hemisferio sur, estas regiones son aún más escasamente exploradas por la diferencia en recursos también, ¿no es cierto? Entonces, en particular, el mar profundo argentino, durante el 2002 y el 2013, se pudieron realizar estas 3 campañas a la zona del Cañón Submarino Mar del Plata, que de alguna manera fueron las pioneras en poder recolectar y tomar muestras de estos ambientes de profundidad. Digo, si hubiera que contar cómo llegaron a la conclusión de que este erizo era de una especie no identificada, qué es lo que lo diferencia del resto de los parientes conocidos, y haberlo conocido y haberlo identificado, cómo enriquece o cómo complementa la perspectiva que ustedes ya tenían de cómo funciona la vida allá abajo. Bueno, el estudio se analizan caracteres morfológicos, es decir, estructuras del cuerpo, sus formas, si están presentes o no, las formas, el tamaños, etcétera, y esos son caracteres diagnósticos que se utilizan para comparar con otras especies conocidas. Entonces, de alguna manera, uno lo que va haciendo es al ir comparando cada uno de estos caracteres, obteniendo la información de si se va pareciendo a una que a otra, o si llegás a la conclusión, digamos, luego de estudiar todos estos caracteres, de que son distintos a lo que se conoce. Y en particular en este trabajo también pudimos hacer estudios moleculares. Estudiamos un gen que se utiliza para comparar a nivel de especie, y esa evidencia también, tanto la morfológica como la molecular, nos indicaban de que era algo distinto. Por lo tanto, por distinto no solo a nivel de especie, sino luego también en la clasificación que usamos en taxonomía, en biología, a nivel de género. O sea, era tan distinto que ya tampoco coincidía con los géneros de erizos conocidos en otras regiones. Digo, y en ese momento me imagino que por un lado habrá sido una sorpresa hasta para ustedes, pero por otro lado, ¿cómo fue entender este hallazgo en ese contexto, ¿no? ¿Cómo explicar que se haya dado el desarrollo de un nuevo género en este ambiente? ¿Es por las condiciones ambientales, por su relación con las otras especies que están ahí? Bueno, esa es una muy buena pregunta que tampoco tenemos la respuesta. Es algo que nos gustaría, digamos, estudiar. En particular, esta especie y este género está relacionado a una familia de erizos que tiene distribución subantártica y antártica. Entonces, de alguna manera, hay unas explicaciones se podrían obtener desde el punto de vista oceanográfico, que las masas de agua que se generan en la zona antártica y subantártica son transportadas a la plataforma, al talud continental argentino, por la corriente de Malvinas. Entonces, esas especies, de alguna manera, a lo largo del tiempo evolutivo, de millones de años hablando, podrían haber tenido su origen en un lugar más al sur, y desde ahí de alguna manera ir ampliando su distribución más hacia el norte, o sea, a la altura de Sudamérica, a través de las corrientes. Digo, probablemente este tema del que estamos hablando haya tenido mayor divulgación, y muchos de los que estén escuchando esta conversación tengan todavía fresca en la cabeza lo que fueron las expediciones con el buque Falcor 2 del año pasado, que fueron a otra zona, incluso después fueron también al Cañón Mar del Plata, y muestran un poco los tiempos de la ciencia, porque esto que se está anunciando o se está informando como una confirmación de una identificación de una especie nueva ahora, les llevó a ustedes 12 o 13 años después de haber sido recolectadas las muestras. ¿Cuánto hay de trabajo académico en esto? Porque a veces uno piensa que o se queda con la imagen de que el laburo de los científicos es arriba del barco, y uno se imagina que arriba del barco van a buscar la muestra, que después el laburo pesado de ustedes viene después. Sí.
Sí, en particular, lo que sucede también que durante este tiempo, o sea, si bien el proceso de estudiar las muestras y de identificar y describir una nueva especie lleva un tiempo de estudio, depende de cada grupo y cada particularidad, también es importante remarcar que en este tiempo hemos trabajado en distintas cosas. Entonces también lo que pasa es que, si bien estas muestras fueron recolectadas en el 2012 o en el 2013, no quiere decir que desde el 2012 o el 2013, día a día, uno las está estudiando. ¿Se entiende? Quizás son muestras que estamos trabajando más recientemente porque es un proceso. Por ejemplo, yo con estas muestras pude realizar mis estudios de doctorado y ahora de postdoctorado. Pero también todavía como se juntaron muchas muestras y son justamente tan importantes, tan valiosas a nivel científico, son cosas no conocidas, todavía quedan muestras por estudiar, digamos. Es muy probable que en los próximos años, los siguientes años, se sigan, ojalá esperemos, publicando y descubriendo nuevas especies de distintos grupos de invertebrados. Digo, probablemente nos esté escuchando alguien del otro lado en esta conversación que también esté atravesado por el debate público en torno al sistema científico, tecnológico, universitario que se ha dado en nuestro país en los últimos 2 años, con leyes para su financiamiento que se han aprobado, se han vetado, se han judicializado, se han vuelto a discutir. E incluso haya alguien que con buena voluntad diga, che, en un momento de crisis económica de nuestro país, ¿qué sentido tiene invertir en ir a conocer unos erizos que viven a 1000 y pico de metros de profundidad, 200 metros de la costa, que no nos los vamos a comer porque no son para la pesca, que no los podemos vender y no son negocio? ¿Qué sentido tiene que Argentina haga el esfuerzo de sostener hasta donde puede y como puede un buque oceanográfico como el Puerto Deseado, que dicho sea de paso cada vez anda menos y mal, por falta de financiamiento, eso corre por parte mía, y qué sentido tiene que Argentina diga, bueno, voy a bancar un organismo científico como el CONICET, que entre otras cosas se dedica a investigar a estos animalitos de los que no sabíamos de su existencia hasta recién? Bueno, sí. En particular es una cuestión, dejando de lado el caso personal mío de que estudio la diversidad y las estrategias reproductivas de erizo de mar, digo, lo que beneficia al país, a la sociedad, es la generación de conocimiento, y esa generación de conocimiento lo que hace es generar soberanía. Tenemos un país muy grande donde la mayor proporción del país está bajo el mar, y conocemos muy poco en distintos aspectos, tanto biológicos, oceanográficos, geológicos de nuestra cuenca. Entonces, por un lado, la cuestión de la soberanía, conocer qué recursos hay, si se pueden explotar o no, poder plantear estrategias adecuadas para la explotación en todo caso. Si no, es una frase que se repitió en este tiempo con las transmisiones de la campaña del año pasado, no podemos cuidar lo que no se conoce. Entonces, primero es una necesidad saber qué es lo que hay a nivel biológico, de especies, de interacciones ecológicas, si se encuentran recursos y en algún momento alguien quiere explotar esos recursos, hay que conocer cómo era el ecosistema previo a esa posible explotación para poder entender cómo puede ser afectada en tal caso. Hay muchísimos ejemplos más, pero creo que se resume en aportar a generar soberanía a través del conocimiento. Jonathan, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Les mando un saludo.
Escuchábamos a Jonathan Flores, becario, investigador del Instituto de Biología de Organismos Marinos, que depende del CONICET, integrante del equipo que identificó una nueva especie de erizo en el mar argentino, ahí en el cañón Mar del Plata, a 250 kilómetros de la costa bonaerense, a más de 1000 metros de profundidad. Unas muestras que habían sido recogidas por el buque Puerto Deseado, el buque oceanográfico de la República Argentina, que fue en campaña allá entre el 2012 y el 2013. Para contextualizar un poquito el hallazgo, entre 2012 y 2013 también fue el momento que Brasil le anunciaba al mundo que tenía una de las reservas de petróleo más grandes del mundo en su presal, en su litoral marítimo. Y en simultáneo Argentina dijo, che, vamos a ver qué hay allá, porque si los brasileños tienen petróleo, capaz que nosotros también. Bueno, en parte en esa investigación aparecen estas nuevas muestras que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona un ecosistema que, a pesar de que nosotros que vivimos sobre la Tierra pensamos que conocemos todo, créanme que después de los 500 metros de profundidad, para nosotros es Júpiter lo que sucede ahí abajo. No digo que no tenemos ni idea, pero tenemos muy poco conocimiento. Y cada animalito nuevo que conocemos, cada alga nueva que conocemos, nos ayuda a ir armando ese rompecabezas y a conocer mejor cómo funciona este planeta y sobre todo cómo estamos afectando nosotros a este planeta.